Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con cobertura especial. La emergencia continúa. El huracán Iota, que pasó por tierras hondureñas en las últimas horas, solo ha venido a disparar aún más la crisis en el sector productivo del país, en nuestra infraestructura, y el daño sigue. Hay que agregar que estamos bajo una emergencia de una pandemia que ya nos ha cobrado miles de vidas en nuestro país. Y hoy vamos a revisar desde el punto de vista del sector privado de nuestro país, con los grandes y pequeños productores, cómo se debe enfrentar esta etapa post pandemia y post huracanes. Nos acompaña el ingeniero Jacobo Paz Boden, hombre de campo, hombre del sector privado. En principio, ver las imágenes de todo el país, y vamos a arrancar con el productivo Valle de Sula. Hoy han sido duras, ingeniero. Sector de Pimienta, de Potrerío, de Villanueva, El Progreso, el mismo San Pedro Sula, que en muchos lugares comenzaban a recuperarse de lo que había dejado ETA. Pero lo que mostraron hoy las tomas del desbordamiento de Lulúa, sobre todo, algunas del Chamelecón, son realmente duras para el productor hondureño. En principio, sus consideraciones y cómo enfrentar a nivel de el sector productivo de Honduras estos daños que sí son cuantiosos, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Chendo, por invitarme. Miren, es un reto enorme el que tiene el sector productivo agropecuario del país. El Valle de Sula, como todos sabemos, es un generador enorme de riqueza agropecuaria, agroindustrial. Ahí están fundidos agroindustrias muy importantes. Empezamos por lo que es la industria de banano, la caña de azúcar, palma aceitera, y luego todo el tema de ganadería, el tema de producción avícola. De hecho, las dos empresas más grandes que producen y procesan carne de pollo están ubicadas en la zona norte, y por consiguiente las granjas avícolas están alrededor de ellas. Está también una buena parte del sector productor de cerdo, que fue afectado también fuertemente. El reto es enorme, pero creo que al mismo tiempo esto nos da la oportunidad para reinventarnos, para hacer una agricultura diferente, para tomar decisiones también a largo plazo, porque nuestra generación está obligada a dejar un país mejor para la gente que nos viene atrás, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Creo que tenemos que verlo así, con optimismo. Tenemos que pensar también en cómo hacerlo juntos. Esto no es un tema que lo puede resolver un gobierno, que lo puede resolver una asociación de productores, o que lo puede resolver la FENAC, por ejemplo. Es un tema que tenemos que hacerlo entre todos. Y aquí es importante que obviamente el sector gobierno, que lleve el liderazgo, incluya los mejores hombres y las mejores mujeres que tengan capacidad, que tengan la visión correcta, para que el sector realmente vuelva a ser un sector generador de riquezas, un sector que genere exportaciones, y un sector también que genere empleo, que tanto lo necesitamos, y que hemos visto en esta pandemia, que el sector que se mantuvo con empleos básicamente a un 100% de su capacidad ha sido el sector agropecuario y el sector agroindustrial. Bueno, hay un elemento que me llama la atención, ingeniero Pampoden. Hay que hacerlo juntos y no solo cargar responsabilidades para un sector, sino involucrar
a todo el aparato productivo, hasta ese pequeño productor que muchas veces hace grandes esfuerzos para tener el sustento de su familia y que difícilmente pueden ser considerados bancables y que se les ha destruido todo. Ya usted me exponía del daño en el Valle de Sula, pero si vamos ampliando el territorio nacional, podemos citar Santa Bárbara, que hoy hemos visto imágenes dolorosas, El Paraíso, la zona de Trojes, Comayagua. Me quedo solo con estas 3 zonas. Vamos a ir agregando otros sitios del territorio nacional. Porque estos 3 departamentos que le mencioné, usted conoce muy bien, son productores de café. Y era uno de los rubros que nos generaba esperanza en medio de la pandemia para generar recursos en nuestro país. Y hoy han sido afectados. Si bien es una plantación noble el café, habrá que retirar ese grano para llevarlo al gran beneficio al mercado al extranjero. Pero las carreteras han quedado destruidas y eso hay que sacarlo ya. Por eso menciono el enorme reto que tenemos. Fíjese, Chendo, que el día de hoy el precio del café tuvo una subida. Y cuando uno entra a ver los comentarios del por qué surgió ese incremento en el precio, y lo especifica claramente, los analistas dicen, porque el primer productor de café de Centroamérica ha sido afectado fuertemente, y se refieren a nuestro país. Y dicen que puede haber una escasez en el mercado y por eso hubo una reacción y tuvo un incremento en el precio. Esto es lo que tenemos que aprovechar nosotros. Sin embargo, el gran desafío está en los caminos de acceso y luego también el desafío que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos planteado e incluso el sector cafetalero presentó un protocolo que es cómo llevar todo el tema de bioseguridad a los corteros de café que se necesitan para sacar esa cosecha. Con un desafío adicional, me comentaba un técnico que con el estrés que sufre la planta con el exceso de lluvia, lo que sucede es que todo el grano se madura al mismo tiempo. No va a ser una cosecha normal esta, porque normalmente el grano empieza a madurar de acuerdo a la región. Mientras más bajo esté sobre el nivel del mar su finca, más rápido va a ir madurando el café. Y las fincas que están arriba de 1.200, 1.300 metros sobre el nivel del mar, usted las empieza a cosechar en enero, febrero. Este año se está suponiendo que entre noviembre, diciembre y enero va a salir casi el 90% de la producción de café, lo que implica que tenemos que movernos, tenemos que ser bien efectivos y aquí, como yo dije al principio, Chendo, aquí todos tenemos que poner y hacer lo que se tenga que hacer, las municipalidades, los alcaldes, los productores, Fondo Cafetero, Invest, la Secretaría, todas las secretarías de Estado involucradas, la Secretaría de Salud, sé que el ministro de Agricultura no ha pasado en Tegucigalpa, ha pasado en las zonas afectadas por estas 2 tormentas tropicales y que definitivamente eso le va a dar una idea más clara y poder a nivel de Consejo de Ministros exigir el apoyo necesario para lograr sacar no solo la cosecha de café. Mire, la mejor cosecha durante el año de palma aceitera se da octubre, noviembre y diciembre, este trimestre. También en esa zona no se puede entrar. La palma, si ya tiene más de 8 o 10 años, puede responder positivamente ante estas inundaciones. No va a afectar la planta, solo la planta pequeña, pero no se puede cosechar. Entonces, en este momento, el aceite de palma también ha tenido un repunte en el precio en el mercado internacional y si no nos ponemos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a perder esa enorme oportunidad de poder exportar el aceite de palma a un mejor precio. ¿Cómo debe ser esa reacción del sector productivo, del Consejo Nacional del Café, de las diferentes organizaciones, del mismo Estado, apoyando al productor?
para sacar ese producto. Porque si bien señalaba estos sitios donde tenemos referencia de los daños que se ha hecho producto de los meteoros, la afectación es en todo el territorio nacional. Aquí no hay un sitio que no se haya expuesto y que tenga dificultades para movilizar el producto, para movilizar desde luego la mano de obra que va a ser fundamental para el tema de la recolección. Si nos quedamos puntualmente con el tema café, ingeniero Papoden. Así es, y con un agravante adicional, que el 90% de las fincas que producen café están en manos de pequeños productores que han venido sufriendo por los últimos 4 o 5 años con precios bajos. Entonces esa gente, su capital es limitado, por lo tanto ahí tenemos que hacer una intervención en primer lugar porque esas divisas que genera el café las necesitamos. Este año se estaba pronosticando una cosecha de más de 8 millones de quintales de sacos de exportación. Si el precio mejora, eso corresponde a más de $1.000 millones en divisas que el país necesita, y luego en el proceso de cosecha de café y compra se riega en el país más de 25.000 millones de lempiras que la economía los necesita. Ahí usted beneficia al dueño de la gasolinera, al dueño del transporte, luego la mano de obra directa, las ferreterías, restaurantes, etcétera. Es un derrame económico que tiene el café que es muy importante y por lo tanto en este momento que está la cosecha en pleno tiene que dársele prioridad. Yo estoy de acuerdo con usted. Como miembro del Consejo Nacional de Café, nosotros estamos esperando esta semana que las gremiales de productores de café tengan los reportes de pérdidas y los reportes de cómo está el estado de las calles de acceso para la próxima semana tener una reunión y poder ya tener un plan efectivo que nos permita apoyar a estos productores, repito, sobre todo a estos pequeños productores que no tienen el capital suficiente para recuperar esas calles afectadas, y muchos de ellos incluso perdieron fincas. Yo recibí videos de productores amigos que me mandaron que parte de su finca fueron lavados por la montaña, lo cual es una lástima porque son fincas que estaban ya listas para ser cosechadas. Es el peor momento que le puede pasar una desgracia a un productor pequeño. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el consultor agropecuario Jacobo Papoden. Vamos a una pausa y ya continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con nosotros el ingeniero Jacobo Papoden. En medio de la crisis que nos ha generado el COVID-19, se apuntaba a un año muy bueno en materia de producción agrícola en diferentes rubros. Se tenía una extraordinaria proyección como país, ingeniero. Estos que nos han generado los 2 meteoros que en 15 días nos vinieron a destruir gran parte de la producción de finales de año, ¿va a generar escasez? ¿Tienen ya una visualización de lo que enfrentaremos en algunos productos, como ya me señalaba, el tema de la palma aceitera, por citar un caso, el tema de la producción de leche en el Bajo Aguán, que es otro sector que no lo hemos incluido en el diálogo, pero que ya paso a escuchar una versión suya de lo que nos espera de una zona de alta producción para Honduras en tema de ganado, tema de cítricos, palma aceitera. Bueno, Chendo, así es. Miren, hay cosas que es bien importante que el público sepa. Con la pandemia y post pandemia, lo que el consumidor, que somos todos, lo que queremos son tener acceso a productos que sean productos que nos van a nutrir adecuadamente. Productos, yo le llamo productos robustos
robustos. Luego tienen que ser productos convenientes. ¿Por qué? Recordemos que muchas amas de casa o muchas mujeres profesionales más bien, que antes salían de su casa temprano a trabajar y regresaban hasta en la noche, ahora están en la casa y tienen que atender funciones de trabajo vía teletrabajo y tienen que atender también alimentación de sus hijos y de toda la familia porque posiblemente los hijos están recibiendo clases desde su casa también. Entonces tienen que ser productos convenientes. ¿A eso qué me refiero? Fáciles de cocinar y luego que sean robustos, que nutran a esta persona, pero también que sean a precios accesibles. ¿Por qué? Recordemos la gran cantidad de desempleo que está generando esta pandemia y que pospandemia la vamos a seguir recibiendo, más los efectos de estas dos tormentas que nos han dejado. Luego, mire, el sector palma aceitera sí está afectado por lo que le decía, que no se puede cosechar en este momento, pero creo que las pérdidas ahí no van a ser tantas. Sí va a haber un proceso de quizás de renovación de algunas fincas y va a tener que haber un proceso de fertilización. Tenemos que ver con claridad lo del Valle Laguán. Creo que el gobierno había tomado ya las medidas para tener o crear una reserva estratégica de maíz y de frijol que nos permita a nosotros básicamente no tener escasez de estos granos, pero por ejemplo en el caso de frijol hasta se estaba proyectando que se iba a poder exportar por la gran cantidad de grano que se tenía ya cosechada, más la que venía de postrera y postrera tardía. Mucha de ella se perdió. Usted que es de la zona del Paraíso sabe que todos esos frijolares básicamente se perdieron. Luego los otros productos, lo que es verduras, luego también cierta fruta, yo creo que no ha habido mucha afectación en eso y son cultivos que rápidamente, si han sido afectados rápidamente, su ciclo es más corto, entonces perfectamente pueden repoblarse y puede salir la producción al mercado nuevamente. Me preocupa el tema del banano. Mire, con 15,000 hectáreas más o menos de producción de banano que tenía el país, estamos generando $400 millones de exportación anual. Esta pérdida en la producción de banano es muy fuerte. Luego hay que resembrar esas fincas y hay que esperar un año básicamente para empezar a tener producción. Es una industria que genera mucho empleo. Usted va a las empacadoras de banano y ve la gran cantidad de personas que trabajan ahí, muchas de ellas mujeres que son madres solteras, y todo ese desempleo va a tener un efecto definitivamente adverso en la economía del país. Por eso yo digo que tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser innovadores. Yo siento que, y ojalá que el presidente, esa propuesta que tiene de conseguir un fondo a nivel regional para recuperar el país, que lo que corresponde al sector agropecuario se canalice adecuadamente. Tenemos, repito, que ser innovadores. Las cooperativas son realmente unas organizaciones que tienen muchas ventajas y luego están las cajas rurales que tenemos que potenciarlas. Mire, la ventaja que tiene una cooperativa o una caja rural es que los mismos socios auditan o son veedores de cómo se usa el dinero. Entonces, el nivel de mala paga, el nivel de mora en esos tipos de organizaciones es muy bajo y luego son muy efectivos para utilizar el dinero. Eso tenemos que potenciarlo. Las mismas asociaciones de ganaderos a través de los CRELES, en el caso de la leche, tienen que formar algún tipo de organización, llámese cajas rurales o cooperativas, para acceder a créditos con las condiciones adecuadas. Y ahí también tiene que haber una revisión de las condiciones que está poniendo la Comisión Nacional de Banca y Seguros a los bancos comerciales en relación a los créditos agropecuarios. El crédito agropecuario es diferente a un crédito comercial.
Usted no puede exigirle a un productor de carne, de leche, de hortalizas, de café, etcétera, que pague intereses todos los meses y que pague cuotas de capital todos los meses. Sí, ese Eso rol, hace años que se Papo, en ese viene rol, pidiendo y no se ha hecho. sí, perdón, ingeniero Papo, en ese rol que debe jugar el sistema financiero, apoyando a estos productores hoy afectados y la participación que como tal debe tener el gobierno. Incluso planteaban hoy especialistas en temas financieros en acudir a los organismos de crédito internacional, a los acreedores que suelten recursos a tasas de interés accesibles. ¿Y por qué no ir más allá a la cooperación externa, la Unión Europea? Porque sí lo necesita el país, contando con el enorme daño que se ha sufrido, no solo en lo productivo, también en nuestra infraestructura. Ya usted lo planteaba, lo ingenioso que tenemos que ser para salvar los compromisos que ya tenían estos productores, porque habían contratos, y en el caso del banano, que se perdió gran parte de los campos bananeros en el Progreso y en la Lima, habrá que esperar un año. Y le reitero, habían ya compromisos de venta y esos contratos como tal se debe hacer un esfuerzo para negociar y no perderlos, porque de afuera irán a otros países a comprarlo porque se requieren sus mercados, y ahí es donde debe privar la agilidad, el ingenio de los nuestros para no perder esos nichos. Así es, y por eso yo escuché hoy el programa suyo en la tarde y escuché las declaraciones del señor Burdett, las cuales me parecen que son lógicas y tienen todo el sentido del mundo, y él tiene experiencia porque él participó en todo el proceso post-Mitch. Aquí es donde yo sigo insistiendo que se tiene que traer a una mesa un grupo muy capaz, que conozca bien cómo y qué se debe de hacer para mejorar todos los aspectos relacionados con el financiamiento, con la reconstrucción, cómo vamos a hacer la infraestructura nueva, que incluso tenemos que buscar cómo mejorar los temas de ingeniería civil, porque hemos visto que hay infraestructura que se hizo después del Mitch y se volvió a caer. O sea, hay retos importantísimos que tiene el país. Al mismo tiempo, lo que usted decía, contratos que hay que cumplir, que si no se cumplen, si los productores no los cumplen, el comprador va a ir a adquirirlos a otro lado. Y luego la competencia que existe en el mercado internacional por los productos básicos. Por ello también es necesario, Chendo, tener claro una política de darle valor agregado a las materias primas que nosotros tenemos. No podemos continuar exportando únicamente materias primas. Tenemos que crear esos jóvenes, que muchos de ellos son de origen rural, pero que tienen acceso a una educación, a una universidad o a una escuela técnica, tienen que regresar y presentar opciones para buscar darle valor agregado a los productos. Miren, muchas veces el valor agregado lo que implica es tener un empaque mejor. Ahorita con el tema de la pandemia, la gente cuida mucho el tema de inocuidad. Entonces, quiere ir a un supermercado y ver las verduras adecuadamente empacadas, por ejemplo, que no las toque toda la gente que llega, todo el cliente que llega al supermercado, que las toca y puede transmitir incluso el coronavirus. Entonces, un tema de empaque, un tema de procesamiento, todas esas cosas tenemos que irlas viendo y son retos que tenemos y tenemos que apoyarlos. El sector financiero aquí, el sector financiero comercial, tiene un desafío, pero al mismo tiempo tiene una gran oportunidad, porque yo le puedo dar 100 ejemplos de productos primarios que cuando se les da un valor agregado, el producto final tiene un valor 500 veces el valor inicial de la materia prima. Entonces, esa es una oportunidad para un banco que financia
una empresa creada por muchachos jóvenes que son emprendedores y que pueden perfectamente accesar a mercados nacionales, a mercados regionales y, por qué no decir, a mercados extrarregionales. Tenemos ejemplo de ello. El melón hondureño, ahorita la empresa Agrolíbano ha sido premiada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacen las cosas bien, le dan valor agregado al producto y es un producto que puede ser un commodity, le llaman, que cualquier otro país lo puede producir, pero esa empresa se ha encargado de hacer las cosas bien, de empacar adecuadamente, de atender bien a sus clientes. Todas esas cosas tenemos que repensarlas y tenemos que tener la fortaleza, la dedicación y luego el tema de las universidades, la academia, la Universidad Nacional Autónoma, el Zamorano, las escuelas técnicas juegan un papel muy importante. En el tema de café podemos hacer un montón de cosas. El café hondureño es un café de alta calidad, que solo el 35% se vende como lo que le dicen un café diferenciado, que recibe un mejor precio. ¿Por qué no nos proponemos que en vez de 35% en los próximos 3 o 4 años logremos que el 70% del café hondureño sea catalogado en el mercado como un café de alta calidad, un café especial y que el productor reciba un mejor precio por ese café? Muy bien. Y así tenemos grandes oportunidades en otros productos. Muy bien, está con nosotros el ingeniero Jacobo Paz Boden esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Jacobo Paz Boden. Bueno, se proyectaba un 2021 duro ya con el tema de la pandemia. Se vinieron estos dos meteoros que allá por octubre no los teníamos en una agenda puntual de recuperación de país, pero ahora habrá que enfrentarlo en un año de actividad política. Y ya sabemos cuál es el comportamiento del hondureño. ¿Cuál debe ser el compromiso real que ustedes como sector privado, como sector productor, plantean para una verdadera recuperación de la nación? A sabiendas, ingeniero Paz Boden, de números que nos han reflejado hoy que hemos retrocedido más de 2 décadas con relación a los últimos acontecimientos de país. Bueno, mire, aquí es donde tenemos que utilizar la tecnología que hay disponible. La tecnología siempre ayuda a que cuando hay atrasos podemos realmente recuperarnos relativamente rápido. El tema de productividad en el sector agropecuario es un tema que está relacionado directamente con, obviamente, con la educación y capacitación. Por eso las universidades tienen que jugar un papel importante, las escuelas técnicas también, las asociaciones de productores, conseguir el financiamiento adecuado. Mire, específicamente en el Valle de Sula, yo vengo escuchando el tema de la necesidad de las represas Icatuyo, Los Llanitos, El Tablón, desde que me gradué hace un montón de años, más de 30 años, y no se ha hecho. Y esos son proyectos que definitivamente va a ser muy difícil que un gobierno los haga. Normalmente los gobiernos tienen otras prioridades, no tienen la capacidad para hacerlos. Ese tipo de proyectos tenemos que hacerlos, tiene que hacerlos una empresa privada, tiene que ser una empresa privada incluso internacional. Yo pongo como ejemplo lo que ha sucedido en Puerto Cortés. En Puerto Cortés se hizo un proceso en el cual 2 empresas internacionales participaron e hicieron de ese puerto el puerto más eficiente de Centroamérica. Si nosotros preguntamos a los importadores de materias primas a granel que procesan esa materia prima y la convierten en proteína animal, y los que procesan trigo, por ejemplo, y los que procesan arroz,
y les preguntamos cuánto se han ahorrado por lo eficiente que es el puerto ahora, y yo le aseguro que no son miles, son millones de dólares que se han ahorrado, porque yo, cuando estuve en las empresas agroindustriales que tuve el honor de gerenciar, yo vivía las deficiencias que tenía Puerto Cortés. Era el puerto más caro de Centroamérica porque solo se podían descargar ahí 3,000 toneladas métricas por día. Y todo ese costo se lo cargaban a uno en el flete que usted pagaba desde el Golfo de México hasta Puerto Cortés. Ahora ahí se puede descargar 5 veces más de lo que se descargaba antes. Es bien eficiente el puerto y fue un proceso que de repente generó una inversión de 350 millones de dólares. Lo mismo tiene que hacerse para esas represas que se requieren para proteger el Valle de Sula. ¿Y cómo aprovechar los incentivos, ingeniero? En primer lugar, sí. Sí, ¿cómo aprovechar los incentivos que para este tipo de proyectos, que para estos desarrollos ya se están realizando las gestiones? Hemos escuchado de la posibilidad de financiamiento por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, de apoyo del mismo sector financiero nacional para obras macro, para obras de mitigación que vengan a resolver los problemas que hoy estamos enfrentando en el Valle de Sula por el ya desbordamiento del río Ulúa y el río Chamelecón, que ya sabemos lo que provocó en Pimienta, en Villanueva, en Potreríos, en El Progreso, en La Lima, en Choloma, en fin, todo un sector de un valle productivo sometido. Mire, ahí es donde el gobierno lo único que tiene que hacer es facilitador. Esos proyectos usted los da en concesión a 30, 40, 50 años a un grupo privado y ese grupo se encarga de generar energía, de generar agua potable para todas esas comunidades que están ubicadas en el Valle de Sula. Usted como dueño de tierras que son afectadas, como lo vimos ahorita en estos fenómenos, usted perfectamente puede pagar una cantidad anual para proteger de inundaciones su tierra que tiene cultivada de banano, que tiene cultivada de caña o que tiene cultivada de palma o cualquier otro cultivo agrícola o una hacienda ganadera. En todo esto yo estoy claro que se tiene que involucrar fuertemente el sector privado. Si el gobierno no lo va a hacer. Y si lo hace es muy costoso y tienen todos los problemas que ya hemos visto y que no tiene sentido volverlos a tirar sobre la mesa. Para mí, repito, Puerto Cortés es un ejemplo clásico de lo que se puede hacer cuando una empresa privada seria, responsable, hace bien las cosas para beneficio del país. Y estos esquemas, ingeniero Paponen, son válidos aplicarlos a futuro, porque el gran problema que enfrentamos en el país por los últimos hechos es que aquí se duda de todo mundo y esa es la gran dificultad que ahora enfrentamos. ¿Cómo tener diseños efectivos, confiables, que tanto el cooperante externo como el nacional confíen en que eso se está haciendo de manera efectiva y transparente? Bueno, es que usted trae una empresa internacional especializada en eso, Chendo. Trae una empresa japonesa, una empresa europea, una empresa de Estados Unidos que ha hecho 50 proyectos de estos alrededor del mundo. Y esa es la empresa que trae y concesiona los servicios que ellos van a dar. Y con eso usted resuelve. El gobierno lo único que hace es ser facilitador y obviamente va a tener el beneficio de que todo este Valle de Sula va a estar protegido, va a tener el beneficio de que las comunidades van a tener, por ejemplo, agua potable todo el año, que van a tener sistemas de riego cuando se necesite, porque usted lo que hace es que almacene el agua y la utiliza en la época que la requiere, en la época de sequía, en la época de verano. Eso nos genera una serie de posibilidades para realmente
potenciar el país. Lo mismo tiene que hacerse en el río Choluteca. Cuando yo estuve como secretario de Agricultura, visitamos con técnicos israelitas que el presidente gestionó en un viaje a Israel con el primer ministro de Israel. Vinieron expertos israelitas, volamos sobre el río Choluteca y establecieron claramente que la mejor manera para potenciar la zona sur y protegerla de inundaciones al mismo tiempo es haciendo una represa. Están los estudios que lo hizo una empresa japonesa, esos estudios los pagó el gobierno de Japón, está todo listo, pero repito, esos son proyectos que el gobierno no los puede hacer porque no tiene los fondos para ello. Y si el gobierno se endeuda, va a utilizar ese dinero para otras cosas, teniendo tantas prioridades como salud, educación, etcétera, que son prioridades que no se pueden descuidar. Por eso siento yo que tiene que ser una empresa privada seria, responsable y que realmente vaya a generar lo que se requiere para que estos proyectos beneficien a un sector tan importante como es el sector agropecuario. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Jacobo Paz Boden. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estás viendo Al Banquillo gratis. Seguimos esta noche al banquillo, revisamos cómo está el sistema productivo de nuestro país tras el paso del huracán ETA a principios de mes y el paso devastador en las últimas horas del huracán Iota. Bueno, bajo todos estos proyectos de desarrollo que se plantean por parte de los productores, ingeniero, ¿qué cuidado se debe tener o qué recomiendan al momento de discutir el presupuesto general de la República, que será un instrumento financiero de mucho cuidado por todo lo que hemos pasado el del 2021? ¿Qué prioridades debe tener el Congreso Nacional y como tal el gobierno de cara al desarrollo de iniciativas en un 2021 que será difícil para todos los hondureños? Bueno, creo que el tema de salud es prioritario. Esperamos y damos gracias a Dios que ya se mira luz al final del túnel en relación a la vacuna, a la efectividad de la misma. El día de hoy estaba leyendo que están diciendo que la vacuna tiene un 95% de efectividad de una de las empresas, y eso pues nos da consuelo por lo menos, y eso tiene que ser prioritario. Pero también está la prioridad de rehabilitar toda la parte de infraestructura que ha sido dañada. Tenemos que sacar las cosechas, eso es importantísimo, la cosecha de café, palma aceitera, producción de leche, luego crear un programa efectivo a través de Banprovi, diría yo, para la recuperación de los créditos o reestructuración de los créditos del sector agropecuario en lo que a granos básicos se refiere. Posiblemente algunos productores de ganado, algunos productores de cerdos van a requerir apoyo adicional en cuanto a plazo, tasa y refinanciamiento porque perdieron mucho. Aquí también, Chendo, en esto del financiamiento es importante considerar el tema de la necesidad de un seguro agrícola eficiente. Fíjese que en los países desarrollados, que todos sabemos que la agricultura en esos países se subsidia, empezando por Estados Unidos, que es el mayor exportador de productos agropecuarios en el mundo, subsidian la producción. El 80% de los subsidios que da el gobierno de los Estados Unidos a los productores es en seguro de precio y seguro de producción. Nosotros tenemos que entrar a ese esquema, pero tienen que ser seguros efectivos, tienen que ser seguros que estén para apoyar y proteger al productor y no necesariamente para proteger las instituciones financieras. Ahí se tiene que ser darán, como dice, pero
fijados en que el productor, si tiene un problema ocasionado, ya sea por un tema de clima, tiene que resarcirse de sus pérdidas y ponerlo a trabajar nuevamente. Tiene que haber un capital de trabajo adicional. Luego, yo repito, en el presupuesto nacional, para estos megaproyectos, para proteger el Valle de Sula, para proteger la zona sur, para proteger el mismo Valle de Laguán, ahí lo que se tiene que hacer es ser facilitador nada más. El gobierno no puede invertir en esos proyectos porque son demasiado grandes y vamos a tener los problemas que hemos visto en el pasado. Y luego el tema de la falta de confianza que tiene la gente. Aquí hay que traer empresas serias, internacionales, repito, obviamente han habido en América Latina, por desgracia, malas experiencias, empresas como Odebrecht, que todos hemos visto los problemas que ocasionaron, pero hay empresas serias en el mundo, hay empresas muy bien manejadas que pueden venir acá, se les presenta el proyecto, ellos hacen sus análisis financieros y dicen, ok, yo hago este proyecto, pero para ello requiero una concesión de 20 años, de 25 años, y el país va a salir beneficiado, porque ellos tienen que hacer esas inversiones de la mejor manera posible para beneficio de ellos, y obviamente lo que andamos buscando es protección de los principales valles del país. Luego, estar claro que este año hemos tenido un invierno copioso, pero no nos olvidemos que también cuando viene el famoso fenómeno del Niño, lo que tenemos son periodos de sequía de 3 o 4 años que afectan grandemente la producción nacional. Por lo tanto, los proyectos con los sistemas de riego no pueden pararse. Esos proyectos al mismo tiempo vienen también a ser parte de esquemas de protección cuando hay excedente de lluvia porque retienen agua. Sí, ingeniero, aquí esos hay un son tema, básicamente como los grandes temas. sí, aquí hay un tema de trascendencia de cara al futuro, después de estos golpes de la naturaleza, y es el reordenamiento territorial, la protección del ambiente y la selección de los lugares ideales para las cosechas, porque ya nos pasó cuando Mitch, que se protegió el Valle de Sula con bordos que 2 décadas después lastimosamente fallaron, no se les dio el mantenimiento, no se asistió, pero ahora cómo crear esquemas con verdadera supervisión para llevar los cultivos ideales a los sitios adecuados, que en eso también hemos fallado históricamente. Tiene toda la razón, Chendo. Existe una ley de ordenamiento territorial y por desgracia no la hemos aplicado. Y en eso tenemos culpa todos. Los productores no hacemos caso a eso. Queremos sembrar maíz donde realmente no se da. Desobedecemos esa ley y el ordenamiento territorial tiene que ser parte de ese grupo que yo estaba recomendando que tiene que llamar el gobierno para hacer un plan a 20 años. Recordemos, mire, se estima, la FAO y las Naciones Unidas estiman que para el año 2050 vamos a ser más de 10.000 millones de personas viviendo en esta tierra. La tierra no se ha ampliado, la productividad agrícola para alimentar ese 10.000 millones de personas tiene que crecer por lo menos 1.6, 1.8% al año. Esos son temas importantes. Lo que usted hablaba del tema de cambio climático, nosotros tenemos que empezar a reforestar el país. Tenemos que empezar y ser bien serios con el tema del manejo de los bosques, el manejo de las cuencas. Mire, hay proyectos de riego que no se pueden ejecutar porque simplemente las cuencas ya no existen o el caudal con los cuales se planificaron esos proyectos de riego ahora están en un 50% disminuidos. Y lo que da más pena es que hay muchos alcaldes que han aprobado y han dado permisos
para que corten árboles y deforesten a la orilla de los ríos y a la orilla de esas fuentes de agua que son vitales para las comunidades y para los proyectos de riego para el sector agropecuario. Sí, hay un punto. Tenemos que dar un cambio de mentalidad, tomando en cuenta todos estos retos que tenemos. Y mire, para terminar con el tema del cambio climático tiene que ser algo que no puede ponerse como un tema político. En eso tenemos que estar de acuerdo todos, no importa de qué partido político somos. Es algo que nos está afectando, que está afectando a todo el mundo, y por lo tanto tenemos que estar claros y conscientes de que tenemos que trabajar para mitigar el efecto adverso que crea el cambio climático. Ingeniero, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche al banquillo. Gracias a usted, Chendo. A la orden siempre. El ingeniero Jacobo Paz Boden con nosotros esta noche hablando de los planes que se tienen para la recuperación del sector productivo y de la infraestructura de nuestro país severamente dañada tras el paso de los huracanes ETA y OTA. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.